Bueno, muy buenas a todos, a todas y todos, como se dice ahora acá en Argentina. Es otro encuentro que tenemos en el marco del DOC Buenos Aires. Es nuestra edición número 20 y ya casi terminando la edición tenemos para mí un placer enorme porque no solamente admiro cómo piensa y escribe sobre cine, sino que además me parece una persona de bien. Que es Marcos Usal, que es el actual redactor en jefe de la mítica y todavía sobreviviente, y ojalá nunca se muera, Cahiers du Cinéma. Sí, estamos frente a un hombre que le toca comandar una revista que ha prodigado a la historia del cine los momentos quizás más luminosos de lo que ha implicado escribir sobre cine. Marcos no solamente es el actual redactor en jefe, previo a esto estaba siendo la pluma más importante que tenía el diario Liberación y también escribe o ha escrito por mucho tiempo y estaba vinculado al corazón de la revista Trafic. Es decir, Marcos ha estado en todos los lugares donde Serge Danet publicó y escribió e hizo historia. Así que tiene una responsabilidad que yo no quisiera estar en ese cuerpo. Muy bienvenido, querido Marcos, y te agradezco enormemente la gentileza de en medio del cierre de la revista y del lío que es vivir en Francia en este momento nuevamente. Te agradezco el tiempo que nos estás brindando. Bueno, gracias por la invitación, ¿no? Bueno. Gracias. No es ningún misterio que hable tan bien español, es hijo nunca me acuerdo si tu mamá era la española y tu papá el francés o Mi padre es español. tu padre es español. Así, esa es la razón por la cual habla español, además de que su idioma es el francés. Mira, lo que primero me gustaría eh, plantear un poco la conversación es de esta forma, que hablemos un poco de la historia y del presente del documental en Francia y también de la relación que implica escribir sobre películas que están relacionadas a eso que llamamos no ficción, lo real, sea lo que sea lo real en sí. Y me gustaría que empecemos quizás antes de ya de dirigirnos hacia la historia o al presente, eh, pensar un poco la problemática relación que existe entre justamente lo que acabo de decir, qué es ficción y qué es no ficción. Me imagino yo que estos problemas de indistinción o la relación entre la ficción y la no ficción, cuando el cine arranca, o cuando el cine comienza, era una relación quizás no dejaba de ser problemática, porque como lo ha dicho en alguna oportunidad un tipo como Pedro Costa, eso que sucedió en los obreros saliendo de una fábrica, que hay una segunda toma, ya implica que eso que parecía ser el registro de un conjunto de obreros que salía de una fábrica como un acto presuntamente inocente, no solamente no era inocente porque es una segunda toma, o una tercera, nunca me acuerdo bien si son dos o tres, pero que cuando salen además, los obreros salen de la fábrica de los propios Lumière. O sea que hay una situación asimétrica además entre quien filma y es filmado. O sea que hay un problema de poder y un problema de representación. Entonces, claramente no es un tema nuevo. Yo creo que hoy es mucho más difícil la relación entre la ficción y la no ficción. Eh, pero bueno, me gustaría que empecemos por acá. No sé cómo vos ves esta situación o esto que yo te estoy diciendo. Bueno, es que lo que se llama documental, la definición de lo que es un documental, me parece que ha cambiado con la evolución del cine, ¿no? Porque, bueno, tú hablas de Frère Lumière, de las películas de los hermanos Lumière. En la época no hablaban de documental, era el primer gesto del cine, ¿no? Y también la sortie des usines Lumière lo que tiene es que sabían que iban a ser filmados y se vistieron, se hicieron guapos, ¿no? Entonces, lo que vemos ya está transformado por el hecho de estar filmado, ¿no? Y, y después siempre se ha opuesto, por ejemplo, Lumière y Méliès, pero Méliès, por ejemplo, hizo una película sobre el proceso sobre la affaire Dreyfus, todo el proceso de Ujú.
Dreyfus, que en la época fue un gran acontecimiento en la sociedad francesa. Y entonces hizo una especie de reconstitución, ¿no? Pero lo mostraban en los cines y el público en la época lo miraba como si fuera verdad, como miramos hoy las actualidades, ¿no? Entonces, lo que llamamos documental, o lo que puede ser en el sentido de algo que nos muestra la realidad, eso ha cambiado con el tiempo. Y, por ejemplo, si hablamos de la historia del documental francés, hay uno muy importante que es Farbic de Rouquier, que es sobre una familia de campesinos, ¿no? Que es una película muy, muy importante en la historia del documental. Bueno, está hecho con un equipo enorme, con luces, con una voz en off, con toda una reconstitución, ¿no? Que hoy una película así se llamaría una ficción, ¿no? Es casi un gesto que es neorealista, ¿no? Pero en la época estaba considerado como lo que había de más documental posible, ¿no? Lo que quiero decir es que lo que está considerado por un espectador como una imagen de la realidad, es un sentimiento que cambia con la época, ¿no? Lo que llamamos lo real o lo documental en el cine sí cambia según la sensibilidad de la época y según la evolución del cine. Y entonces siempre ha habido esta mezcla de documental y ficción, de cierta manera, o de puesta en escena, ¿no? Siempre un documental hay algo que transforma la realidad por el hecho de filmarla, ¿no? Y siempre ha existido. Entonces eso me parece, no sé, desde unos 20 años se habla mucho del hecho que ya no hay límites entre documental y ficción, pero esa cuestión siempre ha existido, ¿no? Si ves una película como la película de Benjamin Christensen, la Axan, sobre las brujas, ¿no? Que es una película extraordinaria, que hay como reconstituciones de Sabat muy, muy expresionista, pero al mismo tiempo filma brujas y para filmar brujas pues va a buscar mujeres ancianas que están en hospitales psiquiátricos, ¿no? Porque piensa que la imagen de la bruja o lo que han vivido la bruja, todo lo que como está marcado, podría ser marcado en sus cuerpos, pues lo va a encontrar en gente que está en un hospital psiquiátrico. Y hay un momento en la película, pues, cuenta la historia de esas mujeres que ha cogido de actrices. Entonces, es una película que varía de la reconstitución al documental y casi al documental sobre la película que se está haciendo, ¿no? Y es un ejemplo de una película de los años 20 en la cual hay todas estas cuestiones de las cuales hablamos, ¿no? Entre la mezcla de documental y ficción, el hecho que hacer un documental puede ser una especie de comentario sobre la película que se está haciendo. Bueno, todo ya estaba aquí de cierta manera, ¿no? Son cuestiones tan antiguas como las del cine, como el cine mismo. Digamos, en la historia del cine de Francia, ¿cómo ves ¿Entendés que existió algo así como una tradición del cine de lo real o simplemente de pronto aparecen hombres, o son hombres en general, por eso digo la palabra hombres, no hay muchas mujeres? Está el caso, claro, que siempre ha sido oscilante, aunque no es una mujer nacida en Francia, ninguna de las dos en realidad, tanto Chantal Akerman como Bardot son belgas, pero siempre se las asume como francesas en cierta forma, por un lado por una cuestión lingüística, pero en general han sido hombres, probablemente uno de los más extraordinarios es Jean Rouge. Pero
hay algo así como, ¿entendés que hay como una tradición dentro del cine francés dedicado estrictamente a lo real? ¿O ya es una suerte de- o aparecen los cineastas importantes a propósito de lo real con la modernidad cinematográfica? ¿Cómo ves esto? Es verdad que, bueno, durante mucho tiempo no. Yo creo que sí, la tradición sería la que es muy importante en los 50 y 60, y lo que se llamaría ensayo documental, yo diría. Es documental con una cierta reflexión, y eso, bueno, los grandes maestros de eso son gente como, son una tradición de cortometraje también, porque que era muy importante en, había una producción muy importante de cortometrajes en Francia en los años 50 y 60 y muchos de ellos eran como, ¿cómo se dice en español? De comando, de, con una organización o un Ah, sí, ministerio sí, sí. pide a un director hacer Sí, un sí, tal encomendaban. encomendaba, ¿no? Había una tradición así de hasta instituciones que encomendaban a grandes directores de hacer películas perdón, sobre un tema o sobre... Y muchas de las de Alain René o Georges Franju, Claro. por ejemplo, todos esos cortos muy importantes en la historia del documental, son comendadas. Y entonces, eso ha creado todo un estilo de películas que son sobre temas históricos o políticos, sobre una personalidad, bueno, René ha hecho varias sobre pintores, por ejemplo, o sobre un tema social o científico, y grandes cineastas que a partir de eso hacen películas muy personales, ¿no? Y que se podría llamar en ese sentido ensayos, ¿no? Películas ensayos, yo diría. Y quizás que hay en la historia del cine francés los orígenes de ese tipo de películas podría ser, por ejemplo, la primera película de Jean Vigo, que se llama A propos de Nice, Ujú. y que él, para hablar de que es una película sobre la ciudad de Nice, con muchas vistas documentales, pero también con mucha ironía, con, es un cine que no cree en la objetividad, ¿no? Entonces es una subjetividad asumida, y Jean Vigo decía que su película lo llamaba le point de vue documenté, es decir, un punto de vista documentado, ¿no? Pero Claro. con un punto de vista asumido. Y creo Ujú. que hay una tradición en el, en el cine francés de muchos cortos así sobre temas con un punto de vista muy asumido y que les vuelven, sí, lo que se podría llamar ensayo, ¿no? Que no es un documental que hace creer que está en una visión objetiva de la realidad, ¿no? Pero que es ya una interpretación, una reflexión sobre la realidad, ¿no? Bueno, sí, Franju y René son los dos nombres, pero muchos cortos de verdad también se podían Claro, entrar en esa categoría, también. claro. Y la aparición de Chris Marker, ¿no? Como alguien Y que Chris parte, Marker, bien, que está en sí, ese. sí. O gente como que después ha hecho ficción, como si ves los cortos de Maurice Pialat, por ejemplo, Claro, uno que se llama L'amour existe, que para mí es una obra maestra, que es también son- un corto que está en esta tradición, ¿no? Del ensayo documental, diría, ¿no? Que eso es muy importante, me parece. hay algo, hay algo previo, es verdad lo de Vigo, me había olvidado a propósito de Nisa, que es una película increíble por otro lado, eh, y también esos inicios de Resné, ¿no? Que tienen esta misteriosa las derivas de Resné, porque es alguien que trabajó la ficción como nadie y al mismo tiempo inscribe en la historia algo que es un antes y un después, que es Noche y Niebla, ¿no? Ahí hay algo que evidentemente no solamente habrá de determinar el cine de Francia, sino todo el cine en su conjunto, ¿no? Hay un antes y un después con ese film.
Sí, si ves Noche y Nieva es típico de esos documentales ensayos, ¿no? Es decir, que utiliza archivos sobre los campos de concentración y va allí en un campo de concentración y filma traveling era su, bueno, en los travelings a la René era ya algo, había variaciones de películas en películas, pero era su figura estética más corriente. Y a partir de eso, con una voz en off escrito por un Jean Querol, que era un escritor que había estado él mismo en campo de concentración, pues creó una película completamente singular que sí, que se llamaría más ensayo que documental, si diría. Y eso es una de escribir la cuestión del comentario, ¿no? Es muy importante en toda la historia del documental, porque el comentario es la aparición de lo que se llama el cine directo, es decir, la posibilidad de grabar el sonido al mismo tiempo que filmas, que ha dado mucha importancia a la palabra o al sonido directo, pero antes de eso había una predominación de la voz en off. Y en todos esos ensayos del cine francés, esos cortos, la voz en off es muy importante, es muchas veces una voz en off muy literaria, ¿no? Y René, que siempre después ha hecho escribir sus guiones muchos por escritores, ya cuando hacía cortos, por ejemplo, hay una que es el Chant du Styrène, que es sobre una fábrica de Buenísimo. objetos de plástico, ¿no? Que es un tema que podía ser muy banal, pues hace una obra maestra sobre la materia mismo, y con un texto de Raymond Queneau, que es un gran escritor de la época. Y eso me hace recordar que, por ejemplo, Georges Franju, que hizo Le Sang des Bêtes, por ejemplo, que es sobre un matadero, decía que un cineasta pues, normalmente podía filmar cualquier cosa, ¿no? Que si, yo creo que eso es la fuerza de esos documentales, que ves que los grandes cineastas, pues, Franju decía un tren, por ejemplo, ¿no? Un gran cineasta es alguien que le dices, tienes que filmar un tren y hacer un documental sobre las estaciones. Pues un tren, normalmente cualquier cineasta digno de este nombre hace algo magnífico con un tren. Claro. Y, no sé, bueno, y yo creo que había para todos esos jóvenes cineastas empezar con cortos. René hizo como 10 o 15 cortos documental. O era una manera también de empezar, ¿no? Es decir, el gesto primero del cineasta es, te dicen de filmar una cosa y a partir de eso tú haces algo que es cine, ¿no? Y que es pensamiento. Y cualquier tema, puede valer, de cierta manera. Te quería preguntar por algo que, si bien yo tengo la impresión de que algo de esto se recupera con Resné y que también aparece en Marker, pero ya es mucho más lúdico y quizás más bajo una especie de guía secreta más filosófica. Eh, Ese inicio de Jean Palivet, que digamos que hacía sus cortos científicos, que esa es una cosa extraordinaria, porque realmente esas películas tienen además una zona de intersección entre la ciencia y la ficción, como la mismísima caja de Criterion Collection la presenta, ¿no? Science Fiction, la ciencia y ficción. Pero esa es una tradición que se abandona. Yo ahí nunca pude rastrear qué pasa después. Bueno, es que Jean Palvé es un caso especial, era a la vez cineasta y científico, ¿no? Entonces tenía un conocimiento de la vida animal enorme, pero entonces hizo películas sobre animales, pero eh, enseguida sabía que no quería, que al mismo tiempo, de cierta manera, se hacía también poesía y hasta Claro, espectáculo. Entonces, por ejemplo, hace una película sobre el vampiro, el animal, el eso es murciélago. increíble. Es una película increíble que es con mucho humor, además, ¿no? Entonces son películas que son a la vez científicas y hay algo
muy cinematográfico, que es la belleza de las imágenes científicas, que es algo que viene de cierta manera del surrealismo, ¿no? Que el surrealismo, Ujú. decían que los dibujos anatómicos o de animales o científicos eran obras de artes en sí, más que muchas pinturas oficiales, ¿no? Y eso es algo también que ha interesado mucho Godard, por ejemplo. Ha escrito sobre eso, ha escrito un texto por ejemplo, sobre Les Rendez-vous du Diable, que es una película de Arun Taziev sobre los volcanes, ¿no? Es un texto magnífico sobre la belleza de esas imágenes de volcanes, ¿no? Diciendo que el cine no puede casi filmar cosa más bella que eso. Y me acuerdo en eso que en los años 90 hubo un gran éxito de taquilla en Francia, que era una película que se llamaba Microcosmos, que era una película sobre insectos, muy impresionante, y Godard hizo el elogio de esa película porque dijo que esa gente que ha inventado cámaras y procesos para filmar insectos, eso me parece, decía Godard, lo más genial que he visto en los últimos años. Entonces, Godard ha sido fiel a esta idea de que finalmente el cine científico tiene algo que es poesía pura, ¿no? Y bueno, eso podría ser películas así. Ese cine científico está muy, también lo de Pinville y esos cortos de los cuales hablaba, está muy ligado a una época donde había una verdadera producción de eso, una verdadera, diría, colaboración de la ciencia y de los artistas, ¿no? Claro. Eso ha desaparecido, porque hoy cuando un museo científico hace películas o pide películas un poco documentales, ya no tiene esa idea de que podría ser arte, ¿no? Entonces, se producen, creo, todavía esas películas de museos de ciencia, pero son muy banales, ¿no? Uh, Sí, es como si una idea pedagógica en el peor sentido del término y muy cercana a una televisión degradada sí, hubiese tomado el lugar del documental con estos fines, que en la década del 50 estaba todavía extremadamente entrelazada con la historia del cine y con una voluntad del cine de tanto de contar historias como también de documentar o de ensayar, casi como se puede ensayar a través del ensayo filosófico, del ensayo o de la especulación filosófica, ¿no? Me parece que eso es un momento extraordinario, pero que Godard va a ser probablemente la condensación de todo lo que se podía hacer si se hubiese tomado más ese camino, ¿no? Yo creo que las últimas películas de Godard en ese sentido, no sé cómo vos lo ves, pero no sí. dejan de tener una extraordinaria capacidad, o mejor dicho, las películas estarían como permitiendo entender aquella tradición del siglo XX retomada en el siglo XXI por un hombre que ha transcurrido y atravesado 2 siglos, ¿no? Sí, sí, creo que Godard ahora desde años, sobre todo ensayos, ¿no? Hasta una película como Film Socialismo, bueno, su última, son ensayos en este término. Hay alguien que influenció mucho a Godard, que es André Malraux, que escribió libros como Le Musée Imaginaire, y Malraux fue alguien que pensó la historia del arte también como un escritor, ¿no? Y como un poeta, y para él había también esa idea que pensar la historia del arte. Hay una tradición también en Francia que es también Elifort, que es un gran historiador de arte, son libros extraordinarios, la historia del arte sobre Elifort, que es principios del siglo XX. En el principio de Pierrot Le Fou, lo que lee Jean-Paul Ujú. Belmondo, el texto Eso. que lee sobre Velázquez es Elifort. Y Elifort influenció también mucho, ¿verdad? Entonces, Elifort, Malraux, son los que pensaron la historia del arte, pero como poetas o como escritores, ¿no? Y yo creo que Godard está en esta tradición, que es una tradición casi clásica en su propio modernismo. Godard está muy ligado a
visión clásica de pensar el arte como un artista, que son los artistas de cierta manera que piensan mejor el arte, ¿no? O por decirlo de otra manera, que no hay una división entre los artistas y los científicos y los pensadores, que todo eso es la misma cosa, ¿no? Y yo creo que Godard está continuando eso, claro. ¿Cómo ves? Porque, digamos, la única forma, yo siempre hacía la relación entre Paul con la aparición de Jean Cousteau, ¿no? Como que... Justo, sí. Es que, bueno, justo era también como el que te dije también, te hablaba de Arun Tarjev sobre los volcanes. Justo, de cierta manera, cuando era esa onda, digamos, de científico haciendo películas y que cuando las ves, pues, cuando se veían en la época las de Cousteau, Le Monde du Silence ganó la Palma de Oro, ¿no? Sí, sí. Cannes. Estaba correalizada por Louis Malle también. ¿Y cómo ves? Porque eso después te quería preguntar. El caso de Luis Mal es un caso ya muy complejo, al menos visto desde Argentina, que siempre hay una distinción entre la historia del cine vista desde el lugar desde donde se ha escrito la historia, en este caso del cine francés. Verlo desde Francia es una cosa, verlo de Argentina siempre es de otro o de cualquier lado. Hay minucias, hay giros que por más que uno lo estudie no se pueden ver. Pero el caso de Luis Mal es una situación rarísima, porque además de hacer, digamos, de estar ahí casi al lado de la Nouvelle Vague y de tener cierta zona de concordancia estética, la vía documentalista de Luis Mal es absolutamente genial. Y es como un autor que se olvida, se lo circunscribe a 3 películas de ficción y queda ahí como perdido. Sin embargo, bueno, no solamente lo acompaña Cousteau, sino que después sigue haciendo cada tanto sus películas. Algo que pasa también con Barbet Schroeder, que es un sujeto muy raro también, uno no sabe dónde ubicarlo, o sea, nace en Irán, pero se lo ubica con Estados Unidos, pero está en Francia, o sea, es una cosa también media como incomprensible dentro de esta historia, ¿no? Digamos que hay varios directores así en Francia que han hecho ficción y documental. Es el caso de Varda. Varda, su última ficción es la que es para mí su peor, que es Les Mille et Une Nuits de Monsieur Cinéma, que es una película de homenaje al cine. Sí, sí. Si ves lo que ha hecho después, son solo ensayos o documentales. Uh-huh. Y el caso de Louis Malle bueno, Louis Malle es un caso bastante conmovedor. Ha hecho, para mí no hay muchas grandes películas de Louis Malle, pero al mismo tiempo es alguien interesante que siempre ha intentado hacer otras cosas, ¿no? Y un momento es como si en los 70, finales de los 60, ya está un poco harto de ficción y quiere... Y hace toda una serie de documentales. Empezó con documentales sobre la India. O sea, a mí esos son los que más me gustan, de hecho. Sí, sí, sí. Hay Calcuta y hay uno que se llama Land Phantom, que es una serie sí, sí. que es magnífica. A mí me gusta mucho porque es alguien que va a filmar la India. Eso es otro tema. Son los cineastas que han ido Que van a filmar, sí. de Rossellini hasta Wes Anderson, de cierta manera. Sería un ciclo interesante. Sí, sí, siempre lo he pensado. Aparte tenés de todo, ¿no? Está Renoir, Lang, están todos. Lo que pasa es que lo que es muy interesante la de Rival es que va a India y en el primer episodio dice, ese país me fascina, pero no entiendo nada. Es como alguien que va en un sitio y dice, no entiendo lo que estoy viendo. Y me parece un documental, una serie documental muy, muy extraordinaria, porque la modestia de Louis Malle pues le vuelve un documentalista quizás más interesante que director de ficción. Y segunda, que es sobre el trabajo El Renault. Sí. En la Renault, que es buenísimo eso. Buenísima. Hay otra que es más tipo Cinema Verité, que es Place de la République, donde va a Place de la République en París, entrevista a gente. Entonces ha hecho variaciones sobre el documental, hizo en Estados Unidos, y sí, es un caso interesante. Pero hablando
he dicho otra palabra que es importante en la historia del documental francés, que un poco más tarde de lo que hablamos, que es el cinéma vérité y el ejemplo de Jean Rouge que tú nombraste, ¿no? El Porque Jean caso de, Rouge, el caso de Jean Rouge además pone en un sentido el dedo en la llaga en la historia política de Francia, porque en alguna forma eh, hay un trabajo sobre cómo representar África, y África es indirectamente o directamente un espejo del colonialismo francés, ¿no? Por un lado. Entonces hay una zona antropológica clara, con una gran conciencia, y al mismo tiempo aparece esta dimensión política que me parece que es único el caso de Jean Rouge. Es un cineasta sine qua non, ¿no? sí, porque su evolución es apasionante, porque es alguien que es antropólogo, va a utilizar el cine para filmar sus temas antropológicos y muy rápido se da cuenta que filmar del exterior, solo como científico, es una especie de traición de lo que las tribus, las comunidades que filma. Lo que dice Jean Rouge como antropólogo es que no se puede entender la gente que filma si no entiende su imaginario, ¿no? Uh-huh. Entonces, ir a filmar las tribus o las comunidades que filma solo del exterior es mostrar muy poco. Entonces hay que traducir el imaginario y lo hace de varias maneras, por sus voces en off muy líricas, que son casi como trances, ¿no? Que por la voz, por el texto, hay una especie de interpretación de lo que están filmando y después proponiendo a los que filma de participar a la película, ¿no? Uh-huh. Y en eso nace algo que es la etnoficción, y que en la mezcla de documental y ficción es apasionante, ¿no? Porque dice a gente, pues vais a inventar personajes, vamos a jugar. Había mucho en Robus la noción del juego, ¿no? Que decía que para él el cine era como los niños que decían faire comme si, vamos a hacer como si fuéramos. Entonces es lo que propone a sus actores, que, que, que no que sean lo que, no les decía ser lo que sois en la vida, no, jugar, vais a interpretar personajes, pero en la manera en la cual imaginan personajes o juegan o inventan una ficción, pues se revela mucho de lo que son realmente, ¿no? Es decir, que el imaginario es parte de lo real. Y entonces si filmas a alguien, pues, y si filmas a alguien hasta como antropólogo, pues ser fiel o mostrar una imagen más compleja y más real es también filmar el imaginario de esa persona, ¿no? Entonces es apasionante en ese término, ¿no? Porque es un antropólogo que considera el imaginario como parte del real. Y aquí se entiende todo lo que hay, en qué se encuentra el documental y la ficción, ¿no? Porque es el hecho de... Es lo que se dice hasta sobre Méliès, por ejemplo, porque hasta Méliès cuando filma en sus estudios encerrado, con decoradas completamente dibujados y trucajes, hoy cuando se ve esas películas, pues se ve algo del imaginario francés de la época, ¿no? Y Uh-huh. que de cierta manera nos documenta eh, tanto como las películas de Lumière, pero sobre el imaginario de la época. Entiendo, entiendo. Y eso es la fuerza del cine también, ¿no? Que hasta las ficciones son documentas. Son documentales en lo imaginario, Y eso claro. Jean Rouge es alguien que lo ha entendido de manera increíble, ¿no? Te quería preguntar, digamos, dejando un poco ahora la historia y pensando un poco el presente del documental en Francia. Allí hay una cantidad de nombres que no, yo me doy cuenta que incluso por personas, no los voy a nombrar para no hacer quedar mal a nadie, pero incluso directores o directoras de festivales de cierta importancia en Francia. Yo me acuerdo que le pregunté sobre alguien que le estamos en este momento haciendo un reconocimiento,
que es Florent Marcy. Lo habíamos hecho el año pasado, yo no sé pronunciar francés, así que te pido que tengas la piedad de alguien que no habla francés y que se arrepentirá el resto de su vida de no haberlo aprendido y que ya se siente demasiado viejo para ponerse a aprender. No, Tengo más o menos, ya no tengo que pensar mucho el tiempo a qué le dedico. Pero pensaba, Florent Marcy, por ejemplo, es alguien que se lo nombré a alguien que yo suponía que lo tenía que conocer y no había visto nada. Eh, Sé que es alguien de algún modo que lo apadrina, no sé si apadrina, no, lo amadrina eh, Nicole Brené, pero yo conocí en realidad a fondo a Marcy gracias a Nicole. Pero te quería preguntar un poco cómo es el panorama actual. O sea, yo he seguido de cerca, muy cerca, la carrera de Sylvain Georges, o de Sylvain Georges, no sé cómo se pronuncia. sí, Eh, no, sí. en Argentina a él se lo conoce un poco más, está el caso de Pierrot, pero me gustaría que me cuentes un poco cómo ves eso. No quiero olvidarme, después pasé hacia el cierre porque tenemos el film el retrato que ha hecho Comolli sobre Philibert, así que quiero que hablemos un poco de eso, pues lo tenemos en el festival. Comolli ha sido siempre un crítico cineasta totalmente asociado al Doc Buenos Aires, hemos pasado prácticamente todas sus películas, pero bueno, te quería escuchar un poco sobre cómo ves hoy ¿quiénes son los cineastas? ¿Hay alguien a que descubrir? ¿Alguien que esté escondido? Este tipo de preguntas. Bueno, está yo creo bastante en forma el documental en Francia por varias razones, porque durante mucho tiempo el documental en Francia no estaba muy considerado hasta por la crítica, ¿no? No, y en los cines no se veían casi nunca documentales. Y ha habido una película que ha sido un gran éxito en los cines en francés, que es Être à voir de Sí, Nicolas Philibert. sí, acá también fue un éxito. Y en Francia enorme éxito, popular y todo. Y a partir de eso, pues la gente se ha dado cuenta pues que les interesaba ver documentales y ha habido mucho más documentales en la sala, mucho más producción de documentales. Entonces yo creo que se hacen muchas cosas y hay muchos, y la crítica tiene mucho más en cuenta el documental, que hay varios festivales de documentales que aparecieron en los años 2000 o finales de los 90, como el FIM, hay dos o tres grandes festivales documentales, entonces está bastante en forma y yo creo, claro, que la técnica numérica y la ligereza que permite ha influenciado mucho eso, claro. Entonces se hacen muchas cosas. Yo no sé, bueno, hay alguien que me interesa mucho, por ejemplo, que se llama Pierre Croton. Pierre Sí. Croton es un cineasta que es también obrero Agricultor. agricultor, sí. Y entonces, pues siempre ha empezado haciendo películas sobre sus vacas o la venta de las vacas, las relaciones con los campesinos con las vacas. Y después ha hecho como ensayos también, a la vez muy literarios, con muchas, y casi a veces medio fantásticos. Es un cineasta muy, muy singular, hasta en su propia vida, ¿no? Alguien que se le ve cineasta agricultor, que filma su casa, sus amigos, y es bueno, es un caso muy interesante. Por ejemplo, alguien como Dominique Marchais, que es alguien que fue crítico de cine y que ha hecho una serie de películas sobre, también sobre la agricultura, sobre los paisajes. Bueno, hay muchos, ¿no? Es difícil decirte nombres, una lista, pero y los que has nombrado, y hay muchos. Me parece que ya no hay esta como antes, como, bueno, en el siglo XX, diría, esta división entre el documental como un mundo un poco aparte del cine, ¿no? Ujú. Uh, ni para los cinéfilos, ni para los críticos, ni para los cineastas, ¿no? Y,
y quizás porque, bueno, estamos todavía en esta tradición del cine ensayo, ¿no? Yo creo que hay algo que en Francia es muy lo del, ¿sabes? La idea de The Fly in the Wall, que es la idea del cine americano tipo Frederick Wiseman o de un cine de distancia un Sí, poco objetivo. observación, Observación, sí. Eso hay muy poco en Francia. Un caso sería Depardieu, un poco, claro, claro. está en esa tradición. Pero todos esos nombres, Sylvain Georges, Pierre Coton, yo creo que están en esta idea de que, la, que el documental debe ser subjetivo, de cierta manera, ¿no? Y del subjetivo en el sentido que también puede ser un ensayo político, que hay una dimensión política que, bueno, eso es lo que te podría decir hoy de lo que está pasando en Francia, ¿no? Y, por ejemplo, Cahiers du Cinéma es interesante porque si hablamos de la revista, es una revista que tradicionalmente no se ha interesado mucho en el documental, Claro. porque la cinefilia dura francesa, hay mucha gente que no considera muy bien el documental. Bueno, si hablamos de Truffaut, por ejemplo, bueno, decía que nunca veía documental, que para él no. O hay alguien Jean-Claude Viet, que fue cineasta y crítico, que dijo algo que me parece importante para entender en qué aspecto se podía rechazar el documental. Él decía, el documental es un género sin deseo. Y se entiende lo que quiere decir, que hay una falta de deseo en el documental, en el sentido que puede ser un género distanciado, frío, ¿no? Bueno, añadía que había muchas excepciones a eso, y por ejemplo Vieta admiraba mucho Bush, pero esta idea que es sí, que para gente, hasta para cinéfilos, durante mucho tiempo documental no era casi cine, ¿no? Era otra cosa, ¿no? Que el cine era la ficción. Bueno, y eso en la cinefilia francesa estaba muy marcado. Claro. Y hace poco tiempo que ya se ha abierto mucho más la vía. Entonces, por esa razón se ven mucho más documentales, aparecen muchos jóvenes cineastas que hacen documentales. ¿Y cómo ves el caso de Comolí, que justo yo te contaba la asociación que ha tenido a lo largo de la historia del Festival del Dos Buenos Aires? Estamos pasando nosotros a Azar y Necesidad, Nicolás Philibert, Azar y Necesidad, que es este retrato de Comolí sobre Philibert. Eh, y en tanto que además Comolli fue un miembro de la revista, fue uno de los, tuvo tu posición, digamos, fue el redactor en jefe en el momento quizás más radicalizado en términos políticos que tuvo la revista en la década del 70. Y, y alguien que además ha escrito, digamos, ha hecho teoría, y teoría dura, digamos, los libros de Comolli, las ideas de Comolli son ideas de una voluntad teórica y de una gran ambición teórica. Entonces te quería preguntar, ¿cómo observás a alguien que ha sido miembro de tu revista, que ha estado en la posición que vos estás, que ha hecho teoría sobre el cine y que además sigue haciendo películas, a pesar de estar bastante, tiene muchos años y tiene una salud un poco frágil, ¿no? Sí, sí, bueno, tiene su lógica. Es decir, que es alguien, yo creo que como Lee, para decirlo rápido, que hay un momento como Lee, y entre otras cosas por razones políticas, ha pensado que lo esencial del cine, de lo que se podía hacer de nuevo y de fuerte en el cine, era en el documental. Es Uh-huh. alguien que escribió sobre ficción y documental en Calle, pero hay un momento escribió más sobre documental y después, ahí escribe todavía y desde años escribe casi solo sobre documental, ¿no? Entonces es alguien que escogió esa vía y como cineasta ha hecho algunas ficciones, pero después ha hecho solo documentales, ¿no? Y hay una lógica, yo creo, que viene quizás del aspecto muy político de sus textos, ¿no? Es decir, Uh-huh. que si el cine es algo que puede intervenir sobre el mundo, para alguien como Lee pasa por el documental o por el ensayo. Que la ficción ya es algo
No creo que lo diría así, porque creo que todavía ficciones y pero no, no es algo ya tan fuerte como fue, o bueno, es alguien que ha ido en esta vía documental, sí, sí. Y es verdad que no era algo muy lógico si hablamos de la historia de Caillé. Pero hay otros casos, alguien como André Labarthe, por ejemplo, que fue Claro. crítico de Caillé, que ha hecho casi solo documentales, Ujú, y mucho por la tele, entre otros documentales sobre cineastas, ujú. toda la Sí, serie claro. Cinéma D'auteur. Y entonces hay algo, sí, que es para él, yo diría, de cierta manera, es para alguien como Labarthe, el documental es la prolongación de la crítica de cine, ¿no? Después de haber sido crítico de cine, ha hecho películas sobre el cine, documentales sobre el cine, que son muy buenos, son muy singulares, con, bueno, Te quería preguntar, Chanca, vamos a ir cerrando nuestro encuentro, que por cierto estoy muy contento de que esté sucediendo. Eh, yo nombré un poco, con voluntad de nombrarlas, a tanto, si bien para mí siempre ha sido claro que tanto Chantal Akerman como Agnès Varda son, entiendo que hayan sido asimiladas a la cultura francesa, pero en principio son nacidas en Bélgica. Es muy difícil también plantear estos términos en relación de el lugar de pertenencia en función del lugar de nacimiento. Acá hay también una comunidad lingüística y luego las cercanías estéticas y epocales, donde Varda está cerca de los cineastas franceses de la década del 60 y estaban todos juntos, digamos. Entonces es lógico añadirla como una francesa. Pero te preguntaba, porque sigue siendo, al menos desde la distancia, la cinefilia francesa, eh, también los cineastas, una cultura siempre dominada por la presencia masculina, ¿no? Como si fuera como si no tuvieran tanto lugar las mujeres. Digamos. Hay una mujer que evidentemente brilla, que es Nicole Brenet, pero sí, la subo en otros momentos, no solamente Nicole, pero en general tengo la impresión de que tampoco hay muchas mujeres que ejercen la crítica, hay más que antes, claramente, pero tampoco hay tantas cineastas en el mundo del documental. Yo conozco algunas, pero no parecían estar en la discusión. Yo no sé cómo vos ves esto. bueno, bueno, es un gran cuestión, ¿no? Porque um, si hablamos de hoy, en Francia hay varias. Hay, por ejemplo, una de las más importantes en el documental es Claire Simon, Claro. que es una personalidad importante. Bueno, y es cierto que bueno, el cine está dominado todavía por hombres, y aunque y la crítica, eso no tengo, bueno, hay muchísimas explicaciones históricas, sociológicas, y yo cuando he hecho Calle, cuando he hecho un nuevo comité, pues he dicho habrá mitad de hombres y mitad de mujeres, y es el caso. No porque no es que creo forzosamente en ¿cómo se llama? En eso, en el hecho de Sí, sí, la cuota mitad y mitad. pero si lo he hecho por Calle, es que sabía que había muchas mujeres muy interesantes y que no se atreven tanto. Estamos en eso todavía, ¿no? Que cuando vas a pedir muchas veces una crítica de escribir, una crítica mujer, pues se lo piensa más, crees que voy a poder, no sé, no me atrevo. Y un hombre es mucho más, no tiene esas cuestiones, está mucho más seguro del mismo y a veces demasiado, ¿no? Y entonces, bueno, hay muchas críticas femeninas más cada día y eso es muy importante. Después,
en la cinefilia es un gran tema, ¿no? Que hay algo un poco machista en la cinefilia Totalmente. tradicionalmente, ¿no? Hasta en Cahiers du Cinéma se podía decir en los 60, donde hubo mucho tiempo, durante mucho tiempo, una mujer que es Sylvie Pierre, Claro. y hay que preguntarle a ella sobre cómo vivía eso entre todos esos hombres. Eh, te lo podía contar y te habla de mucha gente que admiraba mucho, pero que eran muy misóginos, como toda esa generación, ¿no? Un poco. Después las cosas han cambiado, ¿no? ¿Y qué pensás respecto de, dejando un poco ahora la historia y la actualidad, pero proponiéndote pensar para ir cerrando la relación entre la escritura y el documental? Es decir, cuando uno escribe sobre ficción y cuando uno escribe sobre películas documentales, en principio, al menos para mí, no hay una diferencia alguna a la hora de escribir, pero más allá de una impresión personal y una impresión que puedo estar equivocado, ¿cómo, qué, qué, qué pensás sobre esto? Digamos, así como se plantea una distinción misteriosa y complicada, histórica y que además varía a lo largo del tiempo, ¿pensás que hay algún tipo de exigencia distinta respecto de la escritura a la hora de abordar un documental que abordar una ficción? No sé, pero la dificultad a veces para escribir, para documentar, pero no solo para escribir, también para defender o para verlos, y yo creo que eso explica el hecho que el documental no siempre ha sido muy bien considerado por la crítica. Es que, y también para programarlo, es que se puede confundir cuando hablas de documental, entre comillas, el tema Claro. y la forma, ¿no? Eso pasa por la ficción, pero mucho más en el documental, ¿no? Ujú, Puedes leer críticas sobre documentales que hablan solo del tema. ujú, Y entonces, quizás la dificultad para hablar de documental es de incluir la forma. Y la forma en el documental no es siempre tan visible o tan evidente como una ficción, ¿no? Y a mí es lo que me gusta, ¿no? En los documentales que me gustan es que hay que punto de vista, ¿cómo se dice? Parti pris, que opciones que ujú. ha escogido el director, ¿no? Pero eso a veces es quizás lo que hay de complicado para muchos críticos con el documental, ¿no? Que puede parecer que hay como una falta de forma, ¿no? Sí, y Y, también lo que pasa en meses, a mí me ha costado en alguna que otra ocasión, obviamente yo que soy una persona que lo primero que piensa es la cuestión de la forma en una película, ¿no? No importa de qué trata. Porque si no me importara la forma, prefiero leer un libro sobre temas X o directamente involucrarme físicamente y anímicamente en una causa y ir adelante en eso. Pero también hay una especie de chantaje respecto de los temas, porque cuando los temas son muy importantes, es difícil escribir en contra de un tema que uno eventualmente podría estar de acuerdo, pero que desde el punto de vista formal es desesperante lo que sucede, ¿no? A veces eso es un poco algunas películas, por ejemplo, de Michael Moore, ¿no? Donde uno ve que cinematográficamente hay problemas muy importantes, incluso la articulación entre forma y tema elegido. Pero claro, uno ve que se está metiendo contra Bush, entonces uno dice, pero está bueno que se metan contra Bush. Entonces acá está justamente me parece que a mí sería la zona de intersección entre la escritura y el documental, ¿no? me parece que sí. Hoy en Francia está pasando algo como una película de David Dufresne, que es no es, es más un periodista, perdón, y muy político, ha hecho algo sobre la violencia de la policía, que es un gran tema en la Claro. sociedad francesa hoy, muy político y muy caliente en la sociedad francesa hoy.
es una película que para mí tiene muchos problemas, ¿no? Pero lo hemos dicho en Calle, pero muy poca gente lo ha dicho, porque decir que una película sobre las violencias de la policía, con gente muy interesante que testimonia, que piensa tiene también problemas de forma y de punto de vista. Ujú. Es complicado, porque, porque mucha gente te dice, pues Sos un estás en reaccionario. eres un reaccionario. A mí me pasó cuando hice un texto sobre una película que se llama Libre, que es sobre alguien que se llama, que en el sur de Francia ayudó inmigrantes clandestinos a pasar la frontera y los alojó. Es una persona muy casi heroica, ¿no? Y el documental que se hizo sobre él, que se llama Libre, nadie se atrevió casi a criticarlo, pero para mí tenía muchos problemas. Entre otros, que el que hizo el documental admiraba tanto a este hombre que no filmaba nunca a los migrantes, ¿no? Que estaban siempre en el fondo y que estaban siempre en escenas en las cuales se les trataban como niños, ¿no? Entonces yo escribí eso diciendo, me parece el punto de vista, digamos, lo que defiende hay que defenderlo, pero la manera de la cual lo hace me parece muy criticable, ¿no? Y casi dice lo contrario de lo que quería. Entonces, hay veces hay que decir esas cosas, me parece muy importante, ¿no? Es decir, Claro, que aparte, se está de acuerdo con el punto de vista político, pero no con el punto de vista cinematográfico, ¿no? Que eso es no, grave. pero aparte en el caso que estás contando, hay incluso un problema que llamémosle, muchas veces los propósitos conscientes se traicionan a través de gestos inconscientes. Digamos, si la puesta en escena deja fuera a los inmigrantes, ahí hay un problema importante, ¿no? Aquí no solo sería un problema de orden estético, sino que desde la estética uno descubre quizás no solamente una contradicción, sino algún problema de enunciación respecto de lo político, ¿no? Esto Sí, es bastante poderoso a la hora de confrontar esto en un texto, sobre todo ante temáticas que son, en principio, urgentes o inadmisibles o cuestiones que uno entiende que temáticamente no se puede estar en contra de, ¿no? sí. Sí, es la cuestión de la ética, ¿no? Que filmar algo es un gesto ético también. Ujú, Y tener unas ideas políticas, pero tu gesto de filmar no es, quizás éticamente puede ser criticable, ¿no? ujú. Eso me parece muy importante cuando se habla de documental, sobre todo de documental político. Y sospecho yo que para alguien como vos que estuvo escribiendo en Liberación, eso tiene que haber sido un tema constante para vos de reflexión. Sí, bueno, yo cuando me dejaron escribir este texto, por ejemplo, de cual te habla, porque yo creo que en Liberación hay también, es un periódico, es un periódico de izquierda siempre muy militante en algunos temas, pero al mismo tiempo son gente que también hay una tradición de crítica de cine también. Entonces, los que Saben distinguir, que el cine es cine, ¿no? Y que no, las buenas intenciones no son suficientes, ¿no? Entonces sabían muy bien que cuando yo escribía eso, hablaba de cine y de cuestiones muy importantes en la manera en la cual el cine y la política pueden estar ligadas, ¿no? Que lo político pasa también por tu manera de mirar y de mostrar las cosas, no solo por tus intenciones, ¿no? Eso es esencial, ¿no? En el cine político, me parece, ¿no? Y en el documental. bueno, con esto creo que podemos cerrar. Hemos estado hablando una hora aproximadamente. ¿Y qué te puedo decir, Marcos? Que mi agradecimiento es formal y conceptual. Y que ha sido una alegría enorme verte un ratito, robarte una hora de vida. Y espero que esta charla
se mantenga un tiempo y que pueda ser vista, interpelada, charlada, discutida, pero al fin y al cabo me parece que hemos podido más o menos pintar alguna situación histórica y algunos problemas metodológicos a la hora de escribir y pensar acerca del cine en general y del cine documental en particular. Te agradezco mucho por tu tiempo y saludos especiales a una de las críticas más prominentes francesas, que es Claire Alouche, que está ahora en los Cahiers y que es una chica magnífica y que es una luz. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Roger. Muy amable.